El río de Dios, fluye un río en su iglesia. Buenas noches, hermanos. Los saludo hoy 28 de septiembre, mes del fluir de vida. Invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo para provocar una corriente de vida que toque a cada persona y a la iglesia que está en su casa. Colosenses 4:15. Todos son bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. El tema en esta ocasión es la novia de Cristo. Se escucha un río, el río de Dios. Buenas noches, hermanos. Les invito a que en esta ocasión meditemos juntos con el tema la novia de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta nueva oportunidad. Estamos delante de ti, Señor, unidos a ti. Nuestro corazón está abierto, dispuesto para recibir tu palabra. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por esas delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Inicialmente vamos a mirar en nuestras Biblias en Juan capítulo 3, entre el verso 22 y el verso 30. Hemos procurado los miércoles de este mes meditar acerca de este precioso capítulo 3 del Evangelio de Juan. Hemos visto unas cosas muy importantes, muy destacadas que hay en este capítulo. Es uno de los capítulos más importantes para todas las personas. Todos los seres humanos deberíamos de conocer estas verdades que son enseñadas en el capítulo 3 de Juan. Vimos inicialmente el asunto de nacer de nuevo. La historia de la conversación de Jesús con un hombre llamado Nicodemo, que era muy buena persona, un religioso, entre otras cosas, conocía la Biblia, pero no tenía la vida divina, no había nacido espiritualmente, no había nacido de nuevo. Él creyó en Jesús y así fue como pudo nacer de nuevo. Luego vimos el asunto de la libertad del pecado. Cuando una persona recibe al Señor Jesús en su corazón como Señor y Salvador, no solamente nace espiritualmente, no solamente nace de nuevo, sino que recibe también libertad del pecado. El Señor no solamente es el Cordero que es sacrificado en la cruz por nuestros pecados, sino que también es la serpiente de bronce que es levantada, así como Moisés levantó en el desierto esa serpiente de bronce. Si nosotros miramos al Señor con fe, entonces somos libres del efecto de ese pecado. El poder del diablo es anulado en nuestra vida cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y también vimos hace 8 días qué es eso de vida eterna. Vimos que es la vida misma de el Señor en nosotros. Ahora Él vive en nosotros. Esa es la vida eterna que nosotros podemos disfrutar todos los días. Hoy vamos a ver algo muy especial que de pronto no es tan analizado en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Pareciera que el Evangelio de Juan solamente llegara hasta el versículo 21. Pero realmente este capítulo 3 tiene 36 versículos. 36 versículos. Vamos a ver de qué se trata esos últimos versículos que de pronto pocas veces son predicados, son examinados. Hoy vamos a tomarnos el tiempo. Es algo sencillo, realmente es corta la meditación en esta noche, pero muy importante. Te pido que estés muy atento a esta palabra. Dice Juan capítulo 3 del verso 22 al 30. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Mira, el Señor Jesús empezó a bautizar. Antes de él ya estaba Juan bautizando, pero cuando viene Jesús también empieza él a bautizar, según el verso 22. Verso 23. Juan, pero no Juan el que escribe el Evangelio, sino Juan Bautista, el profeta que fue enviado por Dios antes del Señor Jesús para que preparara el camino. Dice el verso 23, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Así que el Señor Jesús estaba bautizando en un lado y Juan Bautista estaba bautizando en otro lado. Esos bautismos son muy distintos, son muy importantes. Las personas que eran bautizadas por Juan seguían a Juan.
y las personas que eran bautizadas por Jesús seguían a Jesús. Cuando aparece el Señor Jesús, Juan Bautista lo señala y dicen: miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a él es que tienen que seguir. Sin embargo, Juan, en lugar de parar su función de bautizar, él siguió también bautizando, a la vez que Jesús también ya lo hacía. Vamos con el verso 24. ¿Por qué estaba bautizando Juan? Según el verso 24 dice: porque Juan no había sido aún encarcelado. Un poco más adelante, Juan Bautista es encarcelado y ya no pudo bautizar más. Verso 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Así que los discípulos de Juan, los seguidores de Juan Bautista, estaban preocupados, porque el mismo Juan había dado testimonio de otro acerca de Jesús, y Jesús estaba bautizando en otro lado. Es como que Jesús le hubiera abierto la iglesia allá a la cuadra, le estaba haciendo la competencia. Entonces ellos estaban celosos, y de pronto era un celo normal, porque era una protección del grupo. Mira, la gente se nos está yendo para donde Jesús, entonces éramos tantos, ahora somos menos, la gente se nos está yendo. Y ellos tenían esa preocupación, entonces fueron donde Juan. ¿Qué contestó Juan? Dice el verso 27, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Con esto ya deberíamos tener todos tranquilidad. Algunos se han ido de Getsemaní. Bueno, no puede el hombre recibir nada si no es dado del cielo. El Señor tiene control de todo. Verso 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Entonces mire que Juan Bautista, ¿verdad?, había dicho eso: yo no soy el Cristo, yo estoy señalando el Cristo. Sin embargo, hubo una confusión porque es que él siguió bautizando. Si él hubiera parado de bautizar, a la vez que había dicho: síganlo a él, este ya no está bautizando, dijo que lo siguiéramos a él, y él está bautizando, entonces vamos hacia allá. No tenemos que hacernos bautizar otra vez, ya fuimos bautizados, pero ya no nos vamos a quedar con Juan, ni vamos a procurar que más gente sea bautizada con Juan, sino que vamos a seguir solamente a ese líder, un solo líder, a Jesús. Al fin y al cabo, él nos enseñó, Juan Bautista nos enseñó que lo siguiéramos a él. Pero como él estaba bautizando, hubo esa confusión. Luego dice el verso 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Acá en el verso 29, Juan Bautista está diciendo algo muy especial acerca del Señor Jesús. En el capítulo 1, capítulo 1 de Juan Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquí en el capítulo 3, verso 29, está mostrando que Jesús también es el esposo. Ahora, esta palabra esposo usada aquí en el verso 29 es un término muy especial usado por los judíos. Aquí realmente, estrictamente hablando, no es el esposo, sino que es el novio. Pero como para el pueblo judío, el noviazgo es un compromiso muy serio y es previo al matrimonio. Había un compromiso tan serio, tan fuerte, que es un compromiso como de matrimonio. De hecho, un noviazgo así no se podía deshacer de cualquier manera, sino que era algo muy serio. No es que un día es novio y por la tarde ya no es novio, no, tenía que haber unas justificaciones, unas causales, y eso muchas veces iba a unas consecuencias extremas de muerte. No se podía disolver un compromiso de matrimonio. Ellos estaban literalmente desposados, es el término que se utiliza, comprometidos para matrimonio. Entonces se habla como si ya fueran esposos, aunque todavía no ha llegado la boda. Aunque falta tiempo para la boda, ellos están desposados. Entonces, aún antes de la boda, cuando ya están comprometidos para el matrimonio, cuando ya están desposados, se les llama a ella esposa y a él esposo. Acá, para nuestra cultura, para nuestro manejo, para nuestro vocabulario, entonces sería el novio. De hecho, muchas versiones de Biblia traducen la palabra esposo y esposa del verso 29 como novio y como novia. Y es correcto, esas versiones son correctas. Esta versión no es que esté errada, sino que les estoy explicando por qué el manejo de ese término. Aquí es el novio, por eso nuestro
Título de esta noche es La novia de Cristo. Dice, el que tiene la esposa o la novia es el esposo o el novio, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo, así pues mi gozo está cumplido. Juan Bautista se presenta como el amigo del esposo o el amigo del novio. ¿Y quién es el novio? El novio es el Señor Jesús. ¿Y quién es la novia? La novia es la iglesia. La novia, ¿cómo así que la iglesia? ¿De dónde sale que es la iglesia? Aquí en el capítulo 3 se está hablando de la redención, se está hablando de nacer de nuevo, se está hablando de la libertad del pecado, se está hablando de la vida eterna. Una persona como Nicodemo, que era muy buena gente, pero no tenía la vida de Dios, cree en Jesús, ahora ya tiene la vida de Dios, ya nació de nuevo. Esas personas que nacen de nuevo, no solamente es para nacer de nuevo, no solamente es para tener vida eterna y ser libres de la condenación, no solamente es para ser libres de pecado, sino que también tiene otro propósito. Nacer de nuevo tiene otro propósito. De lo contrario, el capítulo 3 de Juan llegaría hasta el verso 21 y se acabaría. Pero como todavía sigue el propósito, entonces va también del verso 22 al 36. Para terminar, el capítulo 3 queda completo con este otro asunto. ¿Y cuál es este otro asunto que completa este capítulo? El hecho que todas las personas que nacen de nuevo forman un grupo muy especial. Ese grupo es llamado aquí la esposa o la novia, que es nada menos y nada más que la iglesia. Todos los que reciben a Jesús como Señor y Salvador forman un grupo que se llama la iglesia, los redimidos, los que han nacido de nuevo, los que tienen vida eterna, los que han recibido libertad del pecado. Donde Cristo vive, todas esas personas forman la iglesia, forman el pueblo de Dios, forman la novia de Jesús, quedan comprometidos con el Señor Jesús y las bodas van a ser un poco más adelante. La Biblia nos habla de esto. Así que cuando tú recibes al Señor Jesús, no solamente naces de nuevo, y no solamente tienes vida eterna, y no solamente eres libre del pecado. Qué bueno, todas esas cosas son maravillosas, pero tienes que saber algo más. No queda todo allí. Y la gente muchas veces descuida esta parte. Y mira que el capítulo 3 no termina en el verso 21. Todavía hay más cosas. Y esas cosas nos hablan que tú y yo, cuando creemos en Jesús, somos parte de la novia de Cristo. Tú y yo ya no podemos comportarnos de cualquier manera. Tú y yo ya no podemos estar mirando a otro novio, porque ya tenemos un novio que se llama Jesús, ya tenemos un novio que se llama Cristo, ya estamos en un compromiso para matrimonio, y ese matrimonio será un poco más adelante, nos enseña la Biblia. Así que eso es algo muy especial que Juan Bautista está señalando acá. Señala a Jesús, al Cristo, al mismo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo está señalando como el novio de todos los redimidos, el novio de todos los que han nacido de nuevo, el novio de todos los que tienen vida eterna. Tú crees en Jesús, tú eres parte de la novia. Tú y yo somos parte de la novia desde que creemos en el Señor Jesús como Señor y Salvador. Desde que tenemos vida eterna somos parte de todo ese grupo que conforman la novia de Cristo. Por eso tú y yo no podemos andar de cualquier manera. Tú y yo no podemos hablar de cualquier manera porque tenemos un novio. Y además ese novio es un novio precioso, un novio santo, un novio noble, un novio tierno, un novio poderoso. No podemos comportarnos de cualquier manera. No estamos libres de compromiso para comportarnos de cualquier manera, y el compromiso no es con cualquiera, es con el Señor Jesús. Así que la novia tiene que estar a la altura. No es cualquier novio, es un novio precioso. La novia tiene que ser preciosa. Nosotros nos tenemos que cuidarnos físicamente, tenemos que cuidarnos espiritualmente, tenemos que cuidar también nuestra alma, tenemos que cuidar todo nuestro ser, tenemos que estar en completa comunión con el Señor. Los novios tienen que conocerse, los novios tienen que pasar tiempo juntos, los novios tienen que amarse, se tienen que respetar y tienen que preparar juntos ese momento del matrimonio. La novia tiene que estar preparada. Tú y yo no podemos ir de cualquier manera al día de bodas, tenemos que prepararnos. Así que es muy lindo lo que sucede en el capítulo 3, que nacemos de nuevo. Eso es maravilloso. Gloria a Dios por eso. Qué lindo que somos libres del pecado. Gloria a Dios por eso. Y qué bueno que tenemos vida eterna y no vamos a la condenación. Gloria a Dios por eso. Pero también gloria a Dios porque ahora somos parte de la novia de Cristo. Dice el verso 29, entonces, que habla de la esposa, o de la novia, que es la iglesia, ¿cierto? Ahora el verso 30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. ¿Cómo va a crecer Cristo? Porque es que
los discípulos de Juan se estaban yendo para donde él, ¿cierto? Y Juan estaba menguando. Tenía muchos discípulos, pero ahora muchos se fueron para donde Jesús. Jesús creció y Juan menguó. Por eso dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengue, dice Juan en el verso 30. ¿Cuál es el crecimiento de Cristo? El crecimiento de Cristo no es que él como Cristo va a crecer, sino que él crece porque ahora tiene una novia. Y cada vez van más personas a ser parte de la novia está creciendo. El crecimiento que habla el verso 30 de Cristo es porque crece la novia. Entre más crece la novia, entonces Cristo es el que está creciendo. Vamos a mirar ahora lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11, verso 2, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esto le dice el apóstol Pablo a los corintios, los ha desposado. Cuando les habla el evangelio, cuando ellos reciben a Cristo, quedan en compromiso para matrimonio. Ahora somos parte de la novia de Cristo. Más adelante, en el último libro de la Biblia, que también es escrito por Juan, es Apocalipsis. Miremos en el capítulo 19. Apocalipsis 19, verso 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Las bodas del Cordero, o sea, las bodas del Señor Jesús, las bodas de ese Cordero, que Juan dijo que era Cordero, pero aquí también en el mismo verso habla de la esposa, o sea que Él es el esposo, Él es el novio. Mire que dice esposa, pero apenas vienen las bodas, por lo que ya les expliqué, ese término que utilizan los judíos. También algunas versiones traducen aquí novio o novia, es correcto, porque ya se van a casar. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A la altura de Apocalipsis 19, la esposa se ha preparado. La novia ya está lista, ya se acaban los preparativos, ya llega la boda. Pero mientras que llega ese momento, tú y yo tenemos que prepararnos. Tú y yo tenemos que orar todos los días. Tú y yo tenemos que adorar todos los días. Tú y yo tenemos que conocer más del novio todos los días. Tenemos que meditar la palabra todos los días. Dice también en Apocalipsis capítulo 21, el verso 2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y de aquí también muchas versiones traducen como novia, novia ataviada para su novio, porque ya vienen las bodas. Esa es la iglesia. Mira, en el capítulo 21 y en el capítulo 22 se describe esa esposa del Señor. ¿Y qué sigue en la Biblia? Ya no sigue nada más. Se acabó. Ahora sí se acabó. Cuando se habla de la novia, cuando ya la novia está preparada, cuando ya se une en matrimonio con el novio, ahí ya se acaba. Pero antes no se acaba. El Señor tiene un propósito. El propósito no es solamente darnos vida eterna y ya. El propósito es que los que tenemos vida eterna ya estamos en compromiso para que nos casemos con Él. Cuando lleguen las bodas, será ese momento de disfrutar de ese esposo. El Señor también va a disfrutar de nosotros como esposa. Y eso va a ser por la eternidad. Y ahí ya termina la Biblia. Por eso Juan capítulo 3 no termina solamente diciendo vida eterna, sino que nos habla que estamos en compromiso con Jesús. Somos la novia de Cristo. Asimismo, la Biblia no termina hasta que habla cuando ya la esposa está completamente preparada, dispuesta para su marido. Volvamos a Juan capítulo 3 y miremos los últimos versículos de este capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 31 al 36. Dice así: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Así que Juan sigue explicándoles a ellos: no se preocupen, el que viene de arriba es sobre todos. Tengamos claro esto, queridos hermanos. El que es de arriba es sobre todos. El novio que tenemos es sobre todos. Sobre tus padres, sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre tus hijos, sobre tus jefes, sobre tus líderes espirituales, sobre toda autoridad. Él es sobre todos. Él es el dueño de nosotros. Él es el novio. Él tiene autoridad sobre nosotros. El que viene de arriba, el que viene del cielo, el Señor Jesús, es sobre todos. No podemos decir, no puedo atender este compromiso de noviazgo porque es que tengo que atender mi estudio. ¿Perdón?
Si es que el Señor es sobre el estudio, es sobre la academia, es sobre la universidad, es sobre el instituto. El Señor es sobre todos. Es que no tengo tiempo de atender al novio porque por mi familia. ¿Perdón? Es que el Señor es sobre todos. Mira lo que dice la Biblia. El Señor es sobre todos. Tenemos que organizar la agenda. Ese es otro tema, que la tenemos desorganizada y por eso no atendemos al novio. Ese es otro tema. Pero no podemos decir que por atender otros asuntos no podemos atender al Señor, porque ese novio que tenemos es sobre todos. Verso 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ama al Hijo y todas las cosas entregó a su mano. Entonces, ¿somos de Cristo? Sí. Punto. Eso está avalado por el Padre. El Padre fue el que lo hizo. Entonces no podemos pretender que no podemos atender al novio. Él es sobre todos y hemos sido dados al Señor por el mismo Padre Celestial. Un detalle muy especial en el verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Y Dios no da el Espíritu por medida. Hay dos cosas allí, que es la palabra, las palabras de Dios, y el otro asunto es el Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo. Esas dos cosas, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, con esas dos cosas tenemos que tener mucha relación nosotros. De esas dos cosas es que depende nuestra preparación como novia. Nosotros debemos ser esa novia que se prepara para las bodas, para complacer al novio. ¿Cómo lo debemos hacer? Con los elementos que son mencionados aquí en el verso 34, con la palabra y con el Espíritu. Una comunión, un conocimiento, una meditación continua de la palabra y una dependencia del Espíritu Santo. Esas dos cosas nos van a ayudar a prepararnos como la novia de Cristo. Termina este capítulo diciendo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Me gusta mucho cómo termina ese verso 36, nuevamente hablando del asunto de la vida eterna. Porque muchos pensarán que desde el verso 22 hasta el final ya no habla de vida eterna. Que ese asunto de la novia, ese asunto del novio no tiene que ver con la vida eterna. No, nada que ver. Por supuesto que sí tiene que ver. Y por eso cierra este capítulo con el verso 36 hablando nuevamente de la vida eterna. La vida eterna no es simplemente para que nos libremos de condenación. La vida eterna es para que empecemos a ser esos que forman parte de la novia. Estamos comprometidos con el Señor. Somos la novia de Cristo. Si tú crees en Jesús como Señor y Salvador, de ahí en adelante ya no puedes andar de cualquier manera, porque estás bajo un compromiso. Estás comprometido, estás comprometida para matrimonio. Somos la novia de Cristo. Tenemos un novio muy especial. Tenemos que prepararnos para las bodas. Busquémoslo. Meditemos en la palabra, dependamos del Espíritu Santo. La oración nos va a ayudar a meditar en la palabra y depender del Espíritu Santo. Y así vamos a estar preparados adecuadamente para cuando llegue el día de las bodas. Te felicito porque eres parte de la novia de Cristo. Esto no es para que digas, no, y ahora que me hubiera quedado quietico sin creer. No, terrible. Porque mira que el verso 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No pienses que ahora tienes un compromiso que no vas a poder soportar. Pues claro que sí, para eso está la palabra y para eso está el Espíritu Santo. El Señor nos da todo lo que necesitamos. En cambio, sin Él, vamos a una condenación eterna. La ira de Dios estaría sobre nosotros. Te felicito, no solamente porque has nacido de nuevo, no solamente porque eres libre del pecado, no solamente porque tienes la vida eterna, sino porque eres parte de la novia de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu bendita palabra, gracias por tus diseños, gracias por el privilegio de ser parte de la novia de Cristo. Ayúdanos a prepararnos, ayúdanos a hermosearnos, ayúdanos a hablar bien, a pensar bien, a sentir bien, a actuar bien, a hacer todo conforme a tu voluntad. Queremos ser esa novia preparada adecuadamente para las bodas. Ayúdanos, Señor. Pido tu bendición para todas las personas que están aquí en vivo, para las personas que van a mirar esa prédica luego en el canal de YouTube. Bendícenos a todos, Señor. Ayúdenos a comportarnos como lo que somos, la novia de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.